Y el siguiente en ir al matadero es Calixto Viviano, un boxeador cuya promotora es japonesa, es Taken Promotions. Quizás la mayoría conoce a Calixto por sus 2 peleas contra Wilibaldo García, y pues ahora le toca a Calixto ir a Japón para pelear contra uno de los mejores peleadores japoneses del momento y quizá uno de los mejores boxeadores japoneses de todos los tiempos, el grandioso Masamichi Yabuki. ¿Tiene alguna posibilidad el mexicano Calixto de ganar a Yabuki? Te lo voy a decir en este video, y también al final de este video te daré mi pronóstico analítico, cruel y puntilloso de este tiro, porque ya es oficial. Este es el póster oficial que salió hace unos días, y les comento que ya este 6 de junio en el Aichi Sky Expo por el campeonato mundial IBF de los pesos mosca van a pelear Calixto contra Yabuki. Masamichi Yabuki, de 30 años, con un récord profesional de 19 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 2 de ellas por nocaut, se enfrenta a René Calixto Viviano, de 31 años, con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, una derrota ante el Willy y un empate también ante el Willy. El mexicano René Calixto viene de una victoria contundente ante Rubén Lezama González el 6 de diciembre del 2025, después de perder la revancha contra Wilibaldo García en Zacatecas por decisión dividida el 23 de mayo del 2025. Ojo de no subestimar a Calixto tampoco, porque Calixto ya ha peleado en Japón, su promotora es japonesa y ganó 2 veces en Japón por nocaut. En una ocasión en el 2023 ante Hayate Hanada, donde Calixto noqueó al japonés en el round 8, y antes de esta pelea en el 2023 en Japón también le ganó a un tailandés por decisión unánime. Peleó también en Japón con el Willy la primera vez en el 2024 y empató. La promotora de Calixto es Taken Promotions, sabe lo que es pelear en Japón. Calixto le quitó lo invicto al japonés Hayate Hanada, sabe lo que es pelear con japoneses en su casa, pero Masamichi Yabuki no es Hanada, está muy lejos de ser Hanada. Masamichi Yabuki es el mejor peleador en los pesos mosca que hay en el momento. Le ganó a Félix Alvarado, lo noqueó en el round 12 el 27 de diciembre del 2025 en su más reciente pelea, noqueó a nuestro mejor prospecto, al Camaleón Ayala, lo noqueó en el round 12 después de una pelea sumamente sangrienta. El Camaleón hizo lo que pudo, el Camaleón se la rifó y se murió en la raya, pero la superioridad del japonés sí fue muy evidente. Noqueó también a Sibenati no Chinga en el 2024, noqueó a Kenshiro Teraji en el 2021, arrebatándole el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo en el 2021, que perdió después con el mismo Teraji en el 2022. Teraji noqueó a Yabuki en el round 3. El japonés, por si fuera poco, también noqueó al tailandés Tangsak Simri, el mismo tailandés que acaba de humillar a Yoreme Mendoza. El japonés lo hizo pedazos. Masamichi Yabuki noqueó al tailandés en el round 7 después de jugar con él toda la pelea. Si tienen oportunidad, vean la pelea porque es una bestia. Ahí se muestra la calidad de este japonés, nomás para que vean el monstruo que es Yabuki. Este sí es un monstruo y esas son sus credenciales. Teraji, Yuri Akui junto a Nakatani fueron los únicos que le han ganado. Peligrosísimo boxeador, tiene 33 años, mide 1.66 metros, tiene un alcance de 164 centímetros. Calixto mide 1.65 con un alcance ligeramente mayor de 165 centímetros. Es un buen boxeador Calixto, no es un bulto, es un buen boxeador, es un gran boxeador, pero Yabuki es un ídolo, es una leyenda viviente en Japón. Hay mucha diferencia entre los dos boxeadores. Soy mexicano, yo quiero que gane el mexicano, pero en esta ocasión no creo que Calixto le vaya a ganar. Para mí es una misión imposible desde mi punto de vista. No me preocupa que la pelea sea en Japón, Calixto sabe pelear en Japón. No me preocupa la gente hostil, Calixto tiene la mentalidad para manejar altos niveles de hostilidad y de estrés. Me preocupa el rival. Les voy a ser sincero, me preocupa el rival. La única manera de ganar es a través de una pelea sucia, así como yo lo veo yo. Corriendo, conectando, llevando la pelea a la larga distancia, llaveando, huir del intercambio, salir a conectar puntos, pegar, retroceder, abrazar cuando Yabuki busque el intercambio, pisar el pie para hacerlo fallar y quizás resbalar. Tiene que tener estrategia bien definida porque con el puro corazón no le va a ganar a Yabuki, no le va a alcanzar. No existen los boxeadores invencibles, pero para ganarle a Yabuki, Calixto tiene que usar todos sus recursos en Japón, todos sus recursos, sobre todo intelectuales. Yabuki es un peleador fino que domina todas las distancias, es un peleador que fintea mucho, que le gusta jugar con sus rivales y desgastarlos poco a poco, tiene un cardio espectacular, es un peleador de 12 rounds. Calixto también es un peleador de 12 rounds. Por el lado físico yo creo que están muy parejos, pero en cuanto a técnica el japonés es superior y en cuanto a colmillo
colmillo. Yabuki tiene un colmillo larguísimo y retorcido que le da la vuelta a 2-3 cuadras. Tiene mucha experiencia Yabuki. Wilibaldo García a Calixto le hizo ver su suerte 2 veces, aunque para mi gusto en la revancha sí la ganó Calixto. Creo que la revancha contra el Willy la ganó Viviano, pero fue un fallo localista a favor de Wilibaldo. Creo que Calixto tiene todas las armas para llevarse la pelea a la distancia. Eso sí, por la experiencia que tiene Calixto, quizás no es mucha experiencia como la que tenga Yabuki, pero es bueno, sabe pelear en Japón, sabe lo que es eso, y lo que sí podemos esperar es que haga una buena pelea. De eso no me cabe ni la menor duda. Yo no me esperaría que me lo despacharan luego como le hicieron a Yoreme o como le hicieron al general Cuellar. La edad, la lona recorrida hacen de Calixto un mejor peleador que Yoreme y el general. Creo que Calixto sí nos puede ofrecer a nosotros como público una pelea digna. Me gustaría que ganara y cantara el batacazo en el video posterior a la pelea, ojalá sea así. Pero a decir verdad, ya entrando en análisis, ya entrando en números, ya entrando en estadísticas, me da miedo el poder del japonés. Yo sé que solamente Judas temió, pero es impresionante también el poder de Yabuki y su trayectoria, su experiencia. Lo vimos con el Camaleón Ayala, el enorme boxeador que es Yabuki. Y si gana Calixto, pues todos mis respetos. Yo quiero que gane Calixto y regálame un like en este momento si también quieres que Calixto gane. Y como les comenté en un principio, los japoneses ya se les hizo costumbre invitar a los mexicanos que no pasan quizás por su mejor momento para lucirse en Japón. Sin embargo, no deben menospreciarnos porque ya saben, ya ven el batacazo que les dio Mr. Bones, por ejemplo, hace poquito en la cartelera del Gallo contra Nasukawa. Hay mucho talento en México, pero es preciso apoyarlos, es preciso darlos a conocer. Por eso nosotros en Richie Vlog ponemos nuestro pequeño granito de arena cuando platicamos de los prospectos mexicanos, y así cada uno de nosotros desde donde estamos yo creo que podemos apoyar al boxeo mexicano, que la única diferencia entre nosotros y el boxeo gringo y el boxeo japonés es el dinero. Es que la gente sí apoya a los boxeadores de allá de verdad. De ahí en más yo creo que es lo mismo, las habilidades es lo mismo. Si no, creo que los boxeadores mexicanos tienen más habilidad. Lo único que nos separa es el apoyo. Necesitamos apoyar más. Y si llegaste hasta aquí en este video, quiero invitarte a que te lleves tu suscripción al siguiente nivel y te conviertas en miembro de nuestro canal. Tenemos 2 tipos de membresías y los miembros de la esquina pesada tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp donde se pueden contactar conmigo directamente y también eligen la programación de este canal haciéndose co-creadores conmigo y con mi hermano. Ya se la saben, amigos, le mando un abrazo a nuestros nuevos miembros del canal, bienvenidos y muchas gracias por ser nuestra esquina pesada aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi esquina y mi socio. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.